desesperación, de Sí, la verdad verdad, que es que de sí. verdad odio Sí, la verdad que Instagram, sí. Sandra, de verdad, el Skype es mucho más Perdón, bonito. perdón por traerte siempre acá. Perdón, te súper No, agradezco. con Instagram, sí, a mí me encanta hablar contigo y con vosotros, pero es que el Instagram no lo puedo soportar, es que es molestísimo, es que está tiquití, tacatá, tucutú, Bueno, tocotó, que bueno, entra, que por no eso, entra, es pesadísimo, bueno, pesadísimo, ya estamos pesadísimo. acá, ya se solucionó, así que bueno, listo, ya está, problema solucionado. Me alegro mucho volver a verte, me alegro mucho, Igualmente. ay sí, me alegro mucho tenerte otra vez por acá. Eh, Quiero primero felicitarte por el premio, por el galardón que has recibido. La verdad Gracias. que me pone muy orgullosa. Y bueno, no sé si nos querés contar un poco cómo fue este Pues premio. mira, esto fue sencillo. Hace un año presenté el último libro, el de seguridad espacial. Bueno, el último no, el último es el de envejecimiento. Presenté el libro de seguridad espacial cognitiva, arquitectura, cerebro y mente a las buenas prácticas de Design for All Foundation. Entonces, ellos todos los años sacan como una especie de conjunto de buenas prácticas que aceptan si ello es una buena Se me congeló, Berta. práctica. ¿Se Ahora sí, congeló? no, ahora sí, ahora sí. Dale. Sí, cuando empieza a circular el circulito es que se congela. Sí. Bueno, ¿Dónde el estás en este tema. momento? ¿En Madrid? Estoy en Madrid, Ah, sí, sí, yo no tengo ningún problema de claro. teléfono ni de comunicación, no tengo problemas, es el Instagram Acá, este. no, acá en Buenos Aires está feo el día, está como que llueve. Bueno, aquí también, ¿no? Ay, Aquí está también. Ah, feíto, ok. sí, sí, aquí Bueno, está feo. nos estabas contando, Berta. ¿Y entonces? Bueno, el tema que presenté en 2019 este libro y lo incluyeron como buena práctica. Entonces, durante todo el año de 2019-2020 se recogen buenas prácticas en todo el mundo, Sí. desde Corea, Japón, China, España, Argentina, de cualquier Estados Unidos. Entonces, ahora, la semana pasada, otorgaron los premios y los galardones. Entonces, a mí me dieron el galardón por el libro Seguridad Espacial Cognitiva, Arquitectura, Cerebro y Mente, que ya recibió este galardón, lo recibió anteriormente el primero de los libros que yo había publicado. O Sí. sea, en el 2016 ya me habían dado otro galardón, pero no, galardón no. Me habían considerado buena práctica el libro en 2016, pero no me habían dado ningún galardón, ni Galardón. premio, ni nada. Bueno, ahora sí. Después, ahora sí, y luego quiere decir que ahora ya tengo el galardón de la Unión Internacional de Arquitectos y este de Design for All Claro. Foundation. Y lo emocionante es que es un jurado internacional, no Sí. son españoles, porque de los españoles no quiero saber nada. Eso me da, eso me da una patada. En cambio, los jurados internacionales sí me dan premios. Imagínense, me No, pero río no te dan porque patadas. El año pasado yo estuve cursando en la Universidad Rey Juan Carlos y ahí estuve en tu cátedra, o sea, sos muy respetada, ya, te querés bueno, mucho a los españoles. mi cátedra no, yo no tengo ninguna cátedra. Bueno, pero estuviste hablando de accesibilidad cognitiva y eran las Sí, referentes. eso sí, pero Sí, este sí, lo año no recuerdo me del año pasado. llamaron. Este año no me Ah, llamaron. ¿el No, año no, no. Es pasado? que hay, Sí, este el año año no. pasado sí, y el Claro, anteaño pasado justo. sí, pero este año no. Ah, No, este año no. Pero bueno, todo esto lo vamos a hablar en privado por sí, WhatsApp, desde ya. porque ya te Bueno, contaré, ya te sí, contaré. Berta, desde ya. Bueno, para quienes están sumando y para quienes no conocen a Berta, les cuento que, bueno, que Berta es arquitecta, tiene un gran recorrido en la investigación y en el estudio de la acción para lograr la real accesibilidad para personas con autismo. Ella, bueno, como les decía, es arquitecta y estudió neurociencias. Eh, en el vivo que hicimos el año pasado estuvimos hablando un poquito de los libros que ya tiene publicado Berta y me gustaría hacer como un repaso de algunos temas en general o algunos conceptos que quizás
yo los adquirí y me gustaría saber si están ok. Yo recuerdo que en el último vivo que hicimos, que hablamos de accesibilidad cognitiva, hablamos de los nodos, que es un concepto que has creado. Hablamos de los colores, de la importancia de los colores. Hablamos de los pictogramas, pero los pictogramas grandes. Hablamos de los números. Y yo recuerdo muy bien una pregunta que te hice con respecto a la señalización, que quizás se utiliza mucho para la accesibilidad cognitiva, con respecto a quizás utilizar el piso, o que bueno, que no estabas de acuerdo, completamente en desacuerdo, y eso me gustaría como remarcarlo, porque yo sigo viendo en mi país que esto sucede, y a veces cuando les cuento, porque les cuento de voz a todos, ellos como que no, que sí, se puede, y bueno, estamos siempre en ese tema, estamos ahí como, bueno. Los nodos. ¿Qué eran los nodos? Los puntos de referencia, Bueno, ¿verdad? a ver, los nodos son centros focales que focalizan el interés y la seguridad espacial. Si tú te encuentras una encrucijada y no sabes dónde ir, pues no vas a saber eso, ni de dónde vienes ni hacia dónde vas. Si conviertes mediante el diseño esa encrucijada en un nodo, entonces encuentras el camino, porque los nodos tienen que, si es un nodo de acceso, tiene que recibir, direccionar y orientar, el de acceso. Y si es en secuencia, tienen que direccionar y orientar. Si no están diseñados así, no son nodos, son encrucijadas. Por eso es tan importante el diseño, porque si tú tienes un nodo de acceso y no sabes qué hay en ese edificio, no tienes ninguna información, ese nodo no te recibe, no te dice hacia dónde tienes que ir, no sabes si hay 2 plantas, 7 plantas, 1 planta y media, pues no vas a saber moverte dentro de ese edificio. El nodo tiene que tener un diseño determinado, que no es un diseño como el del pasillo, que los llamo circuitos, ¿vale? Los pasillos para mí son circuitos. También tienen que tener un diseño específico para conducir claramente, ¿vale? Si no, no son circuitos, son laberintos, ¿vale? Vale. ¿En qué libro hablas de los nodos? En uno de los últimos. En todos los libros, hombre, los nodos, los circuitos, la organización, desde el primero al último. Lo que pasa es que a partir del libro de El índice de accesibilidad cognitiva, cuando nosotros diseñamos indicadores de accesibilidad cognitiva, la palabra centro focal se convirtió en nodo. ¿Comprendes? O sea, los indicadores son la organización, los tipos de nodos, los tipos de circuitos y los tipos de referencias mediante textos y gráficos, ¿vale? Entonces, esos son los indicadores de accesibilidad cognitiva, que originalmente eran unos conceptos que eran organización, centro focal, circuitos, pero que luego, a medida que yo fui, digamos, desarrollando el concepto en sí mismo desde el punto de vista del diseño, nacieron los indicadores. Y esos indicadores tienen que estar diseñados de una forma determinada para que realmente cumplan con su función. ¿Vale? Acá la doctora Barrios pregunta ¿qué ejemplos de edificios accesibles supervisaste? Bueno, accesibles tengo en este momento como 25 edificios que los estoy trabajando yo, porque yo trabajo he hecho como aproximadamente 14 adaptaciones de centros de día de mayores, que son para mí realmente el mejor resultado de mi trabajo es el trabajo en centros de día y residencias para personas mayores. Exacto. Y además esos diseños realmente se van adaptando a cada uno de los espacios, a los usuarios. No es lo mismo un usuario mayor con autonomía física que uno que no tiene autonomía física, a otro que tiene deterioro cognitivo o a otro que tiene Parkinson. O sea, las decisiones siempre son diferentes. No es lo mismo el Parkinson que el Alzheimer, que la demencia frontotemporal, que una persona que tiene pequeñas pérdidas de memoria.
Entonces, realmente mi mejor trabajo, diría, es el de los centros y residencias para personas mayores, que estoy haciendo en Madrid, que este año llevo ya el número 9 de los proyectos, y todavía me quedan algunos hasta fin de año. Wow, qué bien, la verdad me pone súper feliz por vos. Después quería repasar también brevemente el tema de los colores. Si nos podés contar la importancia en la accesibilidad cognitiva. A ver, los colores son importantísimos, pero ¿por qué? Porque el color no existe. El color no existe, ¿vale? Son longitudes de onda. Entonces, los colores dependen del ojo humano, porque el ojo tiene el color adentro. El rojo, el verde y el azul están dentro del ojo. Los bastones, siempre se me olvida el otro, los bastoncillos y los conos, ¿vale? Unos reciben colores, otros no reciben colores. Entonces, las células fotosensibles están en ellos, ¿vale? Y esas células fotosensibles tienen color también. Por eso dicen los investigadores, bueno, no los investigadores, todos los que trabajan con el tema del ojo, ¿no? Que realmente el color está dentro del ojo. Por eso, como el azul es un color natural para el ojo, por eso cuando dices, voy a poner azul, pues mira, el color azul está muy bien porque es como, pertenece a la estructura del ojo, igual que el verde y el rojo. Los otros ya son variaciones, ¿vale? Entonces, el tema del color es muy importante, no solamente por cuestiones emocionales, como dicen, ay, que el rojo me emociona, o que el celeste es el cielo. El celeste es el cielo por una cuestión de longitudes de onda también, es lo que refleja la luz, él refleja la luz, y entonces por eso lo vemos celeste, si no, no lo veríamos celeste, lo veríamos, yo no sé, de otro color, claro. ¿Vale? Entonces, el tema de los colores es muy importante, ¿por qué? Porque si el ojo, para el ojo es natural el azul, el verde y el rojo, esos son colores que naturalmente tú puedes experimentar satisfactoriamente. Lo que pasa es que luego la experiencia le ha dado al rojo una connotación, y ahí es donde las cosas pueden ir variando, ¿no? O sea, el rojo siempre se usa para peligro, para incendios, para no pasar. Entonces, claro, toda la experiencia te va variando, digamos, la experiencia del color. Pero los colores, no es que haya un color satisfactorio, hay muchos. Lo que pasa es que hay colores que para determinadas personas son mejores que otros. ¿Por qué? El azul, el verde siempre van a ser buenos, porque son los colores que le pertenecen a la estructura de las células fotosensibles del ojo, ¿vale? El color rojo hay que estar muy atento por lo que digo. Pero, por ejemplo, en los casos en que tienes que llamar la atención, que es lo que pasa con los aparatos de incendio, que por eso se ponen en rojo, entonces tú utilizas el color rojo. Si no quieres el rojo, utilizas el naranja o el amarillo. ¿Por qué? Porque se llaman colores salientes, porque son de alta longitud de onda. Mientras todos los azules se van para abajo y son de baja longitud de onda. ¿Vale? Entonces, todo lo que es de alta longitud... Nada de utilizar un color rosa, entonces. No, el rosa es muy tranquilizante. Precisamente en trastorno del espectro del autismo, los investigadores dicen que el rosado es muy tranquilizante, rosado, pero no rojo, y que el amarillo, por el contrario, es altamente agresivo para las personas con trastorno del espectro del autismo. Pero eso lo dicen los investigadores, yo esto no lo he experimentado. Luego hay un tema, por ejemplo, que hay colores que las personas mayores no ven porque pueden tener cataratas. Entonces hay que tratar el amarillo, el verde. A veces le pregunto a los mayores, ¿qué color es ese? Es un verde, ¿no? Me dicen, es amarillo. O sea que al verde lo ven amarillo porque tienen cataratas. Pero a los mayores que están bien, cuidado, no personas que están con Alzheimer o con otro tipo de demencia. Las personas que están bien, mayores, les encantan los colores fuertes, porque ellos los ven. O sea, nosotros les ponemos un naranja
en los elementos para ir al baño y dicen, ¡qué bien! Ahora sabemos cómo ir al Barrios. Hay Barrios, digo Barrios porque Natalia Barrios Está dice haciendo que quiere preguntas. enviarme un mensaje. Sí. Entonces, Hizo una pregunta hay recién la doctora Barrios. Es por la Gestalt, te puso. ¿Es por la Gestalt? ¿La atención? Pregunta la ¿cómo? doctora Barrios. No sé. Pero decime otra vez la pregunta. ¿Es por la ¿Es por Gestalt la la atención? gestal? Sí. A ver, la atención es un proceso muy complejo, que no puedo contar ahora en 5 minutos y medio, ¿vale? La atención se mueve, ¿vale? Primero se recibe en una zona del cerebro y a medida que tú vas recibiendo toda esa intensidad, va pasando a otra zona del cerebro. Pero eso no tiene nada que ver con el color. Okay. El color lleva un camino diferente, ¿vale? No es lo mismo estar pendiente del profesor que está dictando una clase que el color. Es decir, porque los colores entran por un lado y todo lo verbal entra por otro, ¿vale? Entonces, y si la doctora Barrios quiere saber estudiar el tema de la atención, tiene que estudiarlo. Quiero decirte que la atención no es una cosa que se dice, ¿tú eres atenta? ¿Estás atento? La atención es un proceso, por lo tanto, la atención como proceso requiere una cantidad de pasos dentro del cerebro, por eso yo creo que quien está trabajando con temas de atención tiene que estudiar neurociencia, ¿no? Y el tema de los colores es mucho menos científico, porque en general el color es más experimental, pero sí le digo a la doctora Barrios que primero entra el color al cerebro y después un concepto. Por ejemplo, si yo veo un extintor rojo, primero veo el rojo y después veo que es un extintor, ¿vale? Es decir, vuelvo a decir, según experimentos en laboratorio, el color es previo al concepto. Por lo tanto, el color, en ese sentido, sí que es muy importante, sí que es saliente desde el punto de vista de la atención, ¿vale? Es decir, vale, pero luego, como dije, como la atención no es un proceso que se detiene, sino que pasa de un espacio a otro cerebral, hay que estar muy atento a lo que nosotros queremos poner primero, tenemos que coordinarlo con lo que ponemos después, ¿vale? Para que haya una relación entre la atención que se recibe, digamos, el primer golpe de atención, la primera fase de la atención y la fase siguiente de la atención, ¿vale? Hasta que llega la arousal, que es el momento de alerta. ¿Vale? La atención es muy complicada, o sea, para estudiar la atención hay que centrarse y estudiar 2 horas y media, como poco. Sí, desde ya. Bueno, y ahora quería hacer un breve también repaso y resumen con la utilización de pictogramas, que es lo que más utilizamos nosotras, ¿no? Acá en Salidas, de la importancia en la comprensión, ¿no? ¿Cuál es tu opinión con respecto a los pictogramas, Berta? Es que no voy a opinar, porque cada uno que haga lo que quiera. O sea, yo creo que para un niño que es no verbal, lo gráfico es fundamental, ¿no? El tema gráfico, o sea, dicen en el caso del trastorno del espectro del autismo que lo visual es lo primero en el trastorno. Bueno, eso se dice en general, pero cuidado, porque el trastorno del espectro del autismo es un tema genético y puede estar afectando a cantidad de lugares del ADN, no a uno solo. Por ejemplo, el síndrome de Down afecta a un elemento, pero en trastorno del espectro del autismo puede estar afectando a 5. Por lo tanto, puede tener o no facilidad para lo visual y puede también tener para lo verbal o no tener para lo verbal. Pero bueno, el tema, concretando,
que el niño que no tiene posibilidades verbales, pues no tiene más remedio que usar lo visual. Lo que pasa es que ahora hay muchísimas otras tendencias que son mucho más integradoras que el famoso pictograma, ¿Cómo y que es la tecnología, a través de tecnología. Yo conozco un caso que es que además es no es pariente, pero una persona familiar muy cercana a mí, que es un niño que ahora en este momento tiene 16 años, no habla, jamás habló, jamás se comunicó ni socialmente, ni muy poco emocionalmente, no habla, claro, y siempre trabajó con los pictogramas, hasta que empezaron con un tipo de experiencia que lo que utilizan son palabras escritas en el ordenador, ¿vale? Y de repente ese muchacho empezó a comunicarse a través del ordenador y ahora ya se expresa a través del ordenador. O sea, escribe. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos tan acostumbrados al pictograma que nos olvidamos de que tal vez haya otras líneas de trabajo. Ay, súper No me interesante. acuerdo cómo se llama esta metodología, pero desde luego se practica en la Argentina, porque este niño es argentino, Sí. ¿vale? Entonces, descubrieron que él se Sí, comunica. yo también conozco casos así, sí. ¿Lo conoces? Creo que Conozco casos así, no sé si es el mismo. parece que el que lo lleva, digamos, el experto es, no sé si es una persona que es hindú o por lo menos es oriental. Si quieres Sí. te doy el nombre de esta Sí, metodología. por favor, sí. Si me acuerdo dónde está, porque claro, como tal. Ah, sí, creo que la tengo en un WhatsApp, creo que lo tengo, sí. Y te la voy a Bueno, pasar. dale. Entonces, el tema del pictograma, yo es que no utilizo pictogramas, porque el pictograma está muy bien para sustituir la ausencia de lo verbal. Y yo siempre trabajo con personas que sí están verbalizados, porque yo trabajo con adultos. Y yo no le voy a poner un pictograma a un adulto, me caería al suelo de vergüenza. Yo vi en uno de tus trabajos en un pasillo que lo que habías hecho era para indicar el traslado, unos dibujos así como muy grandes en la pared, me acuerdo que vi un trabajo Claro, tuyo el porque año pasado así. yo utilizo Como figuras humanas. humanas, sí, lo Claro, yo recuerdo. utilizo figuras humanas, por ejemplo, el otro día estuve en un centro de mayores y ¿qué pasa? Salen del ascensor y nunca saben cuál es la derecha y la izquierda, no saben lo que es derecha y no saben lo que es izquierda. O no es que no sepan, no saben si la derecha es para aquí y la izquierda es para allí. A lo mejor en el fondo sí, en la memoria, en el recuerdo sí lo saben, pero no identifican hacia dónde tienen que ir. Y eso que van todos los días. Entonces, sencillamente, cuando salen del ascensor, se encuentran de frente con un señor y una señora que con unos elementos gráficos indican el señor y la señora hacia dónde tienen que ir. O sea, el hecho de que el señor y la señora estén caminando ya los lleva hacia donde ellos tienen que ir. Y no hay necesidad de poner ni flechas ni nada. Ellos saben perfectamente que un señor caminando que va para allí, ellos lo siguen. ¿Sí? Entonces yo uso... Es concretamente la comprensión fácil del entorno. Es eso. Claro, Es eso. claro. Ahora, a veces lo hago con un color. Le pongo el color verde y luego lo remito al espacio que es color verde y ya saben que el verde es hacia donde tienen que ir. Luego también utilizo mucho los números, creo Sí, que lo en tenía algún acá. momento, Para por lo preguntar. simbólico, porque los símbolos, el número es un símbolo, es, según este otro investigador, lo último que se pierde. ¿Vale? Luego hay otros temas que están relacionados con la escritura que son muy interesantes, porque con la escritura y la verbalización, porque hay zonas del cerebro que están dedicadas a la parte del lenguaje, seguro. Sí. Ya el área de Broca, el área de Wernicke, estos doctores del siglo XIX ya lo han descubierto. Pero se descubrió que hay otra zona del cerebro que se puede educar en lo verbal.
Es decir, no hay que renunciar a lo verbal porque el niño no habla, porque a lo mejor se puede educar esa otra zona del cerebro que está en el área ventral del cerebro y el niño puede llegar, tal vez no a hablar, pero sí a verbalizar como este muchacho que te acabo de contar. ¿Entiendes? Es decir, el cerebro tiene zonas que son innatas, pero otras que se van modificando. Y esta zona es la del lenguaje en el área ventral, que tiene un nombre rarísimo que en este momento no me acuerdo cómo será. También te lo voy a mandar para que sepas cuál es. Por favor. Y, no, y ahora quiero como que nos centremos en esta investigación que estás llevando a cabo con respecto a la neurociencia, a la arquitectura específica para personas con autismo. Si nos podés adelantar algo de tu nuevo libro. No, pero el libro yo prácticamente ya lo tengo y ya he dado varias charlas sobre esto. Bueno, sí. Te escuchamos. No, bueno, vamos a ver. Por supuesto he tenido que investigar algo que yo no sabía, porque yo sé, trastorno del espectro del autismo no sabía nada. Sabía en general del tema de discapacidad intelectual, del envejecimiento, pero del trastorno del espectro del autismo ni idea. Y así, pero el año pasado cuando hablamos sabías bastante. Es un montón. No, del trastorno del espectro del autismo sabía temas relacionados con la parte auditiva y visual, que no hay que integrar lo visual y lo auditivo porque es que todo es tan complejo. Es decir, los niños con trastorno del espectro del autismo, niños o adultos, no hay que darle lo visual y lo auditivo simultáneo, porque en el cerebro eso se une, y al unirse lo visual con lo auditivo en el cerebro, ellos sufren una conmoción. Entonces, o se le da visual o se le da auditivo, pero no hay que mezclarlo, ¿vale? Eso lo aprendí ahora. Yo sabía. Yo lo estoy aprendiendo de vos. Bueno, pero el tema, te juro. Bueno, pues mira, está en el libro, están todas las investigaciones. Bueno, el tema es que cómo me he puesto a estudiar el trastorno del espectro del autismo. Bueno, básicamente me he centrado en los trastornos de la percepción fragmentada, la percepción distorsionada, los problemas disejecutivos, la inflexibilidad, la rigidez ejecutiva, las dificultades para simbolizar, las dificultades de ficción, que son en general los problemas que tiene el trastorno del espectro del autismo. Entonces, me basé en, ¿conoces IDEA? No. ¿El inventario del espectro del autismo? No. ¿De Ángel Rivière? No. No, pero acá hay que saberlo, hay que leerlo. Okay. El inventario del espectro del autismo es algo que sí o sí un especialista tiene que haber estudiado. Este inventario, Ángel Rivière, murió ya lamentablemente hace ya unos cuantos años, murió muy joven, y él había creado este inventario diseccionando, como él era un especialista, un investigador en el trastorno del espectro del autismo, creó un inventario como de zonas, la parte social, o sea, los componentes sociales, los componentes del símbolo, los componentes espaciales y todos los componentes que hacen a la dificultad del trastorno del espectro del autismo. Entonces, en función de esta disección, bueno, esto es una investigación larguísima, pero entonces, en base a esto, se diagnostica al trastorno, en función de si recibe un 1 o recibe un 8, digamos que el trastorno es más grave en lo social, o es más grave en el símbolo, o es más grave en los aspectos de ficción, ¿vale? Hay tal vez personas con trastornos del espectro del autismo, como los famosos Asperger, que, bueno, en lo social tienen sus problemas, pero hay gente que no tiene otro tipo de trastorno intelectual, ¿vale? Entonces, Ángel Rivière
creo este inventario para hacer digamos, un estudio de cada paciente. Y yo lo he utilizado, los componentes del inventario los utilizo para ver cómo tengo que analizar los componentes espaciales para adaptarlos mejor. ¿Vale? Por ejemplo, si un niño con trastorno del espectro del autismo va a un patio a jugar, primero el patio tiene que estar adecuado. Y luego este niño va a volver al aula. Pero antes de llegar al aula tiene que pasar por un espacio intermedio que le permita la adaptación. Entonces, todas estas cuestiones, estos parámetros, los utilizo yo para, digamos, diseñar componentes espaciales o requisitos espaciales para el diseño de edificios para el trastorno del espectro del autismo. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, si hay una escuela y tiene un acceso, si es una escuela inclusiva y tiene un acceso único, pues no, a lo mejor no hay que hacer un acceso único, sino hay que hacer un acceso o diferentes horas del día para que accedan todo el mogollón de niños y las personas, los niños con trastorno del espectro del autismo, vayan a otra hora o entren de otra manera para no, digamos, tener que soportar los 1.500 niños que entran a lo bestia en el colegio, como entran todos, como es lógico, ¿no? Lo mismo cuando salen al patio, es decir, crear todas unas agendas de entrada, de salida, para evitar, digamos, esa angustia, ese estrés que supone la entrada, la salida, el ir al patio pero sobre todo en la arquitectura hay que evitar el diseño de espacios que facilitan la fragmentación. Por ejemplo, yo asesoré a un grupo de gente en México para un colegio para niños con trastorno del espectro del autismo. La fachada es de ladrillo. Pues eso no hay que hacer, una fachada de ladrillo, porque los niños van a ir a tocar cada ladrillito y van a estar todo el día contando los ladrillitos. No. Bueno, no me hizo caso, dejó los ladrillos porque le gustaba el ladrillo. Entonces, todos estos temas de materiales son importantísimos. Luego, el tema de las puertas. Si hacemos un pasillo con 18 puertas, eso facilita la fragmentación. Eso es como un puzzle. O sea, que hay que saber que las puertas o no tienen que aparecer o no haber puertas y hacer muros bajos, a lo mejor, para que no haya que estar abriendo y cerrando puertas y no se fragmente el espacio. O sea, a ver, la fragmentación hace que las personas vean trozos, ¿vale? Como si fuera una pintura de Picasso, ¿vale? Entonces, hay que evitar el exceso de colores, hay que evitar el exceso de objetos y de elementos, ¿vale? Entonces, eso es la fragmentación, pero también ellos tienen visión distorsionada. A veces no saben que un escalón, a lo mejor para subir un escalón de 18 centímetros, levantan la pierna así porque tienen visión distorsionada. Hay que tener mucho cuidado y no hacer escaleras también. Todo eso son las recomendaciones que van a tener el libro. Sí, me estás haciendo acordar cuando José empezó a subir las escaleras, todo lo que... Y sobre todo en el jardín, porque en el jardín estaban las escaleras. ¿Y cómo hacía? ¿Levantaba la patita? Sí, y es como que marcha. Es como que toma una posición de su cuerpo diferente. Igual ahora ya no. Igual ahora ya está aprendido, está súper naturalizado, pero sí, tienen un tema con las escaleras. Sí. Bueno, y el tema famoso de las líneas en el suelo y los elementos en el suelo, según los especialistas, hay que impedir que rote la cabeza. Berta, acá lo están utilizando en las calles. Acá bueno, pero escúchame, huevadas hay en todos los países. ¿Me oíste? Terrible, una locura. Huevadas hay en todos los países, aquí también, ahí todas las calles. Bueno, pues mira, que hagan lo que quieran. Si lo que hacen, lo hacen sin saber. Si lo que hacen, lo hacen porque queda bien, pues muy mal, porque al final quedan mal.
Primero, no sirve para nada. Se gastan un dinero al divino botón, porque eso no va a servir. Y segundo, no hay que hacer, digamos, elementos, ni gráficos, ni escritos, ni de diseño, que obliguen a rotar la cabeza, porque les crea inestabilidad. Todo eso no lo invento yo. Eso lo dicen los neurólogos. Si yo estudié a un señor que se llama Alonso, y yo todo lo que sé de neurociencia en trastorno del espectro del autismo lo he leído, y me he hecho, no sé cuántos, 17 cursos de neurólogos y de especialistas. Entonces, no hay que hacer elementos que obliguen a rotar la cabeza, porque se pueden marear, ¿vale? O se pueden caer también, ¿vale? Entonces, ¿qué sentido tiene ponerlo eso en el suelo? Tú fíjate, lo del suelo es horroroso. ¿Por qué? Porque les marca un sentido, o sea, el sentido que está en la calle es de izquierda a derecha. Primero es esto, después esto, después esto y después esto. Y sin embargo, ellos tienen que cruzar perpendiculares a la calle, que no tiene nada que ver con lo que hay en el suelo. ¿Comprendes? Es decir, que es una barbaridad. Es una barbaridad, pero yo ya me cansé de decirlo, el que quiera que lo haga, y el que no quiera, y el que quiera aprender que estudie, ¿entiendes? O sea, que hay mucha gente que hace las cosas porque, ay, mira, esto es muy bonito, porque voy a quedar bien con la organización Autismo Madrid. Pues vas a quedar muy mal, porque a la larga eso ha costado dinero, no sirve, y se va a ir además con el agua de lluvia. ¿Entiendes? Acá Y además no sirve. José Luis dice, por más que los asesores hacen las cosas mal, porque lo hacen porque les parece. Pero quien lo hace mal son las organizaciones, porque quien lo hace mal, las personas no tienen la culpa, no sé, entre comillas, los políticos, son las organizaciones las que dicen, vamos a hacer un diseño de pictogramas para mejorar que un niño pueda ir a un centro comercial, ¿vale? Entonces, para que los niños puedan ir al centro comercial, sale un centro comercial que llena el suelo de pictogramas. No sirve, no sirve. Hombre, en una peluquería que haya un pictograma de la peluquería, sí, eso sí puede servir para que reconozca, ah, mira, ahí me voy a cortar el pelo, porque además se lo han enseñado en el colegio. ¿Entiendes? Pero en el suelo, pero en un cruce. No, debe estar en el campo visual. No tiene por qué girar la cabeza, como decís. Berta, acá hay otra pregunta de Azulado Chivicoy, que dice, hola Berta, consulta, en un espacio lúdico, ¿crees que la arquitectura puede ser generadora de estímulos? ¿Cómo lo es en el consultorio, el equipamiento terapéutico? Yo creo que en un consultorio lo que debe primar es el equipamiento lúdico y terapéutico, lúdico-terapéutico, claro, pero no solamente en el consultorio, en la sala de espera. Y además, entre la entrada del edificio hasta que el niño llega al consultorio, tiene que ir pasando por una serie de espacios de habituación, porque si no, cuando llegue adentro al consultorio va a patalear. Esos son precisamente los espacios de adaptación que tiene que tener la arquitectura. Si viene de la calle, del jaleo de la calle y del coche de la mamá, y entra, el primer espacio tiene que tranquilizarlo, no tiene que haber nada, nada. Luego pasará a otro espacio donde empiezan a aparecer algunos elementos para que se vaya acostumbrando. Y ya entonces ya puede entrar al consultorio o lo que sea, donde tenga que atenderlo el especialista, y ahí es donde sí tiene que haber ya todos los elementos que el niño necesita, pero sin cargarlo. Okay. El espacio previo al consultorio, entonces debe contar con algún objeto o ciertos objetos para después pasar al consultorio. Sí, pero no objetos, espacios de acostumbramiento y de adaptación. ¿Entiendes? Okay. O sea, igual que cuando viene del patio. Me estoy imaginando todos los lugares que conozco y nada que ver, sí.
Pero claro, pero porque ¿tú te crees que alguien se estudió esto? O sea, yo tengo que darle las gracias a una amiga que es una gran especialista en patios, que trabaja con trastorno del espectro del autismo, que trabaja en patios dinámicos, que me fue metiendo en todos estos temas. O sea, cuando un niño, te digo, viene del patio con esa carga del esfuerzo que ha tenido que hacer para jugar y comunicarse, antes de entrar en el aula donde le den matemáticas, es que no puede entrar directamente, necesita un espacio de adaptación donde pueda descansar su cerebro y sus piernas y sus brazos, ¿no? Claro, porque llega muy, tal vez muy estimulado, y Sí, cuando tal le cual. digan qué se siente, no va a querer sentarse, ¿entiendes? Sí, Necesita un espacio de adaptación. igual en mi caso, Berta, con José sucede independientemente de que llegue de un patio, no sé, de un patio que haya estado con muchos compañeritos y que, bueno, que le haya causado estrés. Le sucede siempre que tiene que hacer un cambio, por ejemplo, cuando la bajo del auto y tiene que entrar al cole, ya eso es un cambio y ahí puede hacer el berrinche o la pataleta, porque claro, necesitan la adaptación. Y sabes que aprendí este año, y esto de manera así como intuitiva, que cuando vamos a entrar, ella se sienta un ratito en un pasillo donde hay plantas, se queda ahí sentadita, tranquila, es como que ella sola hace la adaptación, y después va caminando por el pasillito para ingresar a su aula. Después de ahí no sé qué, qué sucede, pero ella naturalmente nos está marcando, necesito estar sentada, oh, bueno, ok, voy a entrar a la escuela, me quedo en la vereda, porque los primeros días fueron bastante caóticos de entrar, la entrada al colegio. Después, me siento acá con las plantas tranquila, 5 minutos, ¿no? 3, 4 minutos, depende del día, y después de ahí ya está tranquila, y después de ahí se va caminando por el pasillo. Es algo que lo aprendí este año, Berta. O Pues sea que, yo lo aprendí estudiando la percepción distorsionada, fragmentada, inconsistencia o cual, fluctuación, el síndrome disejecutivo, simbolización, abstracción y pensamiento divergente, rigidez cognitiva, perseveración, todo esto que me anoté increíble. aquí en este papel, es lo que me lleva a hacer a mí recomendaciones de diseño. Hay otro tema muy importante que es que ellos son perseverantes. No, Sí, quiero ir por aquí, tengo que ir por aquí, por aquí, por aquí. sí, Entonces, tal por cual. ejemplo, en la casa o en el colegio o donde sea, si van, por ejemplo, del aula al patio, lo que hay que tratar es de que vayan por diferentes rutas. Entonces, hoy la ruta es la amarilla, mañana la ruta es la de las plantas y pasado la ruta es otra vez la amarilla, ¿Por qué? ¿vale? Es decir, las rutas no pueden ser, no es Misma. que siempre de aquí voy para allí, no, incluso en tu propia casa. Si puedes hacer que Eso lo para hago. ir de aquí a allí vayan por distintos pasillos, es mejor. Hoy vas por este pasillo, ¿te parece bien? Bueno, ¿y por dónde vamos a ir mañana? Por este otro. Entonces, hoy voy por aquí. Entonces, no se vuelven tan rígidos. Bueno, tienen un esquema rígido de pensamiento, y Sí, de percepción y de cognición, pero lo que tenemos que fomentar es precisamente que sea más flexible. sí, Entonces, marcamos diferentes rutas en un sí. edificio, ¿vale? Para que esas rutas sirvan para eso. ¿Mm? Entonces, Tal cual. si le permitimos la flexibilidad elegida por él. ¿Qué quieres hoy? ¿Amarillo o rosado? ¿O rojo o verde? ¿Vale? Y ellos eligen. Ok. Pero saben que no van a poder ir siempre por la misma ruta. Sí, yo ¿Mm? eso también recuerdo que lo trabajo. Quizás ahora no tanto, debería volver, reconozco, a trabajar eso, pero recuerdo que cuando era chica lo que hacía era cambiarle, por ejemplo, la cuna de lugar. eh, en la semana iba como cambiando el lugar de la cuna, iba haciendo cosas así como, y no es tan rígida José hoy por hoy, pero de chiquitita le cambiaba siempre todo, todo, la distribución de Pobre, juguetes, los pobre. cuentos. No, no, pero por suerte tiene mucha facilidad,
adaptarse a situaciones nuevas dentro de lo que se puede, ¿no? ¿Sabés? Una pregunta que nos dejaron en la publicación de este vivo, y nos decían, ¿qué opinión tiene sobre el espacio para el peatón ganado en las nuevas intervenciones en Barcelona a través de pintar, bueno, lo que estuvimos hablando recién, el asfalto y colocar elementos urbanos? ¿Este tipo de estrategias desde su punto de vista son inclusivas? ¿Qué se puede tener en cuenta? Eso ya lo hablamos. Eso es lo mismo que hablamos antes, es decir, esos tratamientos de Barcelona son horribles, son imposibles de soportar porque son confusos. Lo que dije antes de la atención, ¿vale? Es decir, la atención pasa por diferentes zonas del cerebro. Todo ese caos de color y de formas impiden que la atención pueda pasar naturalmente de una zona a la otra del cerebro, ¿vale? Es decir, entra tanta cantidad de información que lo que impide es un paso natural de la atención de una zona a la otra. O sea que eso es horrible. Es un divertimento, bueno, yo qué sé, bueno, como puede ser un cuadro que lo ves en un museo, pero desde luego no lo pones en tu casa porque te da miedo, ¿vale? A mí me dan miedo todos esos tratamientos. Acá otra pregunta que te hacen es, ¿cómo puede mejorar o aumentar su disciplina en alguna carrera universitaria? ¿Pero en qué carrera? Universitarias. ¿Cómo? Acá ya hay carreras universitarias. Pero espera, carreras universitarias para que vayan, ¿sobre qué carreras universitarias para qué? De accesibilidad cognitiva. Ah, pero ¿y dónde hay carreras universitarias? ¿Dónde? Acá. ¿Dónde hay? No, hay materias, no carreras. No hay materias. ¿Qué materias? Hay pictogramas. La materia son los pictogramas. Es todo no, a ver, hay muy poca gente que se dedica a estudiar la accesibilidad cognitiva. Los pictogramas sí, porque es lo más fácil, es lo más difundido, es lo más estudiado desde el punto de vista, sobre todo, del trastorno del espectro del autismo, porque hubo una gente en España que se dedicó 20 años a estudiarlo. Y había un pintor que además diseñaba los pictogramas. Pero desde el punto de vista espacial y desde el punto de vista, digamos, de los requerimientos de la población, por ejemplo, la población mayor o del trastorno del espectro del autismo, no hay nada, ¿no? Porque hay que estudiar, y estudiar es muy difícil, ¿entiendes? Entonces, los neuropsicólogos no tienen ganas de estudiar arquitectura, y los arquitectos, por ejemplo, no tienen ganas de estudiar neurociencia. Hay que ser un chiflado como yo para haberse puesto durante 5 años a estudiar neurociencia y del comportamiento y neuropsicología. Es que es muy difícil, muy, muy dificilísimo. ¿Entiendes? Pero este año estás como docente en la Universidad Favaloro, ¿verdad? No, como docente no, di una clase, yo qué sé, di una clase como de 3 horas y media. Sería genial que te asignen una materia. Pues, apostemos. Mira. Acá también hay otra, no es una universidad, pero ISALU creo que es, que también habla de accesibilidad cognitiva, pero es verdad, habla en materia de pictogramas, no desde tu perspectiva, desde ya que no. Mira, yo la semana que viene voy a dar una charla en Barcelona sobre arquitectura y salud, pero con temas de envejecimiento, ¿vale? Y el jueves tengo una entrevista con un director general de discapacidad y le voy a preguntar por qué todos estos temas pues no los tienen en cuenta ni en las carreras universitarias. Porque todo este esfuerzo que yo hago no pasa a normativa. ¿Qué normativa hay de accesibilidad cognitiva? No hay nada, es que no hay nada. No, es nada y nada más. Sí. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay una competencia muy grande entre las diversas organizaciones que quieren ser los dueños
digamos, del conocimiento, sin haber aprendido esos conocimientos. Porque ya te digo, para saber algo si yo soy arquitecto, neurociencia a mí me cuesta muchísimo, ¿entiendes? Cuando empecé a estudiar no entendía nada, es que me costaba muchísimo, además escribía, y luego tenía que cambiarlo todo porque me había equivocado. Cuando volví a leer otro documento, otro libro, otro texto, me decía, pero bueno, si me he equivocado, si está todo patas para arriba, no entendí nada. ¿Por qué es tan complicado? Te voy a explicar a ver si lo puedo sintetizar. Porque hay procesos neurológicos, ¿vale?, que son muy claros, pero hay otros que no son tan claros como la agenda visoespacial, ¿entiendes? Sí. Y la agenda visoespacial realmente no existe. Es como se explica dónde están los contenidos visoespaciales en el cerebro. Pero la agenda en sí misma es que no existe. La agenda visoespacial es una región del cerebro que no es una agenda, son componentes cerebrales. Entonces, claro, yo dije, agenda visoespacial. Y el otro, el de los textos, ¿cómo se llama el de los textos? Que no me acuerdo ahora. Bueno, sí, hay una agenda visoespacial y otra agenda textual, de textos. Sí. Y claro, una está en un sitio, otra está en otro, pero que evidentemente en el cerebro no hay una agenda. Pero entonces, los investigadores te explican precisamente cómo el conocimiento entra a través de la parte de verbal o a través de la parte visual, pero luego, claro, yo estudiaba y leía, claro, luego me di cuenta de que luego todo eso está en una región determinada del cerebro que a su vez está relacionada con otra zona del cerebro donde se integra todo. Claro, cuando lo entendí tuve que cambiar todo lo que tenía escrito en el primer libro. Luego ya fui un poco más pausada y escribo cuando lo tengo claro, ¿vale? Por ejemplo, algo que es el tema de los pictogramas o de las figuras que yo pongo a los adultos mayores. ¿Por qué pongo yo figuras en movimiento? ¿Vale? Pongo figuras en movimiento, sobre todo en el caso de los adultos mayores, porque hay una zona del cerebro donde está la memoria gestual, que no tiene nada que ver con la memoria, la otra memoria, ¿vale? La memoria está por ejemplo, la memoria que se olvida con el Alzheimer es la del hipocampo, ¿vale? Pero esta memoria del hipocampo no tiene nada que ver con la memoria de los gestos, que está en otra zona completamente distinta, no tiene nada que ver. Hombre, sí tiene que ver porque todo se relaciona. Entonces, cuando las personas tienen afectada la memoria de los gestos, tú puedes, mediante esos dibujos, que son figuras humanas, activarle esa gestualidad, aunque 3 segundos después la olvide. ¿Entiendes? Y eso se llama precisamente la ruta directa de los gestos. Bueno, todo esto, claro, lo fui aprendiendo poquito a poquito, ¿no? Yo estoy tomando nota de todo. Bueno, no tomen nota porque si tomas nota, todo confuso igual voy a leer así. tu libro desde ya. Mejor, eso es mejor. No, desde ya, pero estoy como tomando nota de los temas que tengo que profundizar. Otra pregunta más que nos hicieron. ¿Existen manuales técnicos para el diseño específico de personas con trastorno del espectro autista, además de los manuales sobre el diseño universal generales? Dicen, ¿existen algunos específicos sobre el tema TEA? Lo hablamos también recién. Lo que acabo de decir es que no hay nada. Hombre, lo que sí hay, en trastorno del espectro del autismo, son proyectos que trabajan con el espacio del sueño, el espacio taller, el patio, pero no el colegio. Eso no, es que no existe. Por eso yo no entiendo cómo, no existiendo todo esto, no valoran lo que estamos hablando aquí más de lo que se está valorando, sobre todo en España, que es donde están publicados mis libros, ¿no? Pero hay una falta de
de apertura, hay una falta de capacidad de permitir que avance el conocimiento. O sea, no quieren que el conocimiento avance. Si el conocimiento no avanza, ellos se quedan con ese conocimiento. Cuando digo ellos, son las organizaciones X, X y X. ¿Entienden? Sí. Entonces, si todo esto se abre a este nuevo conocimiento, van a decir, oh Dios, todo lo que decimos no sirve. ¿Vale? Entonces, que además son organizaciones muy, muy ricas, son muy famosas, son muy conocidas y son las que llevan, digamos, el liderazgo de la discapacidad y la accesibilidad en España, ¿no? No voy a decir cuáles son, pero bueno, ya me imagino que tú sabes. Sí. Y si Berta, no, te lo digo por WhatsApp. ya no hemos pasado de horario, estamos como 15 minutos más y todavía el Instagram no nos cortó, así que seguimos charlando. No, pero Súper porque interesante cortaste, todo. pero fue porque cortaste a cada momento el vídeo, por eso. Porque no podíamos conectarnos. Tenés un montón de mensajes, no sé si estuviste ahí mirando un poco, que te No, agradecen, nada. que te dicen que sos una genia. Dice, bravo Berta, Berta debería estar en todas las universidades, dice Gabriela. Bueno, acá yo me pregunto lo mismo, dice Sonia de Pictogramas Argentinas. Dice que en las carreras docentes de UCA está el enfoque en neurociencias. No sé si tenés algo de información de esto, si conoces acá de UCA. ¿Qué es UCA? No. Universidad ¿UCA Católica qué Argentina. es? Si Universidad yo no sé Católica nada, Argentina. no tengo ni En esa idea no de lo que estás. hace la UCA. No sé, Mirá, yo lo único que acá sé Sonia nos es de cuenta eso. Sí. Favaloro. Sí, lo único que sé es de Sí. Favaloro porque él se puso, Dios cantador, Carlos se puso en contacto conmigo y dijo, oye, ¿por qué? Y di 3 horas y pico de clase, ya estaba agotada, ¿no? La verdad que con la Argentina he dado charlas muy interesantes. Di la de Sí. Favaloro y di también la de esta gente que hace prácticas hospitalarias de arquitectura. Hay como una especie de práctica hospitalaria, pero en arquitectura. Es como los médicos que hacen su práctica hospitalaria, pero estos son arquitectos. Entonces, hacen su práctica con respecto al tema hospitales. Bueno, a ellos también le di una clase muy interesante. No, yo doy clase y luego estuve en la Argentina cuando fui a Olavarría en Sí, antes de la 2019. pandemia. Sí, Claro, claro, sí. claro. Y el año pasado tenía que haber ido a Chile, a la universidad, no es la católica, a otra universidad. Y no pude ir también. Una pena. Sí. Bueno, pero seguramente el próximo vas a poder. Acá, bueno, Agustina nos dice gracias, Ani y Berta, por el vivo, tanto por aprender en accesibilidad cognitiva. Después acá te habla José Luis, dice, acá de Olevarría justamente, dice, me paso en Olevarría José, asesorando. José Luis Arguiñena. Sí. ¿Y Y qué después, dice José Sonia, Luis? que se la pasan a Olavarría asesorando. Es encantador, lo adoro, lo quiero muchísimo a José Luis. Sí. Le mandamos un beso. Después dice Sonia de Pictogramas, dice, ¿cómo cree que hay que señalizar las calles entonces? Por lo que Las estábamos calles, hablando. a ver, yo creo que hay que cambiar, lo que hay que hacer es cambiar el concepto de urbanismo. No es señalizar las calles, es el concepto en sí mismo del urbanismo, viendo cómo hay que ir adaptando espacios secuenciales para que la gente vaya reconociendo los diferentes espacios. Entonces, señalizar, hombre, lo que no vas a poner son pictogramas en la calle, porque podrás poner el pictograma de cruzar, podrás poner lo que ya hay, ¿entiendes? Pero no vas a llenar todo eso de pictogramas, Uh-huh. porque pictogramas, para empezar, ¿qué pictogramas? Los de Arasac, los de Aiga, los otros o los otros. Es decir, ¿con qué pictogramas vas a jugar? Yo jamás uso Arasac, ¿Por qué? ¿entiendes? Porque trabajo con adultos. ¿Cómo le voy a poner un pictograma de Arasac?
Okay. Pero si son adultos, aunque tengan Alzheimer, son adultos. Yo no puedo poner esos pictogramas, les pongo elementos Incluso gráficos. para adultos con autismo también, porque son los que estarían en la calle quizás sin acompañante. Bueno, Mira, un adulto con autismo seguramente no va solo por la calle, seguramente. O sea que con la no, con Asperger sí, ¿no? Sí, Pero eso sí. eso los pongo en otro estadio, ¿no? Eso no es completamente diferente. Yo estoy hablando de personas con dificultades verbales, con dificultades verbales, pero digamos, sin trastorno del espectro del autismo, porque yo tenía una chica con discapacidad intelectual que trabajaba conmigo, que era maravillosa, súper inteligente, no sabía leer y escribir porque tenía un problema en la zona precisamente de la lectura y de la escritura, pero era una tía listísima, listísima, y sabía reconocer las letras aunque no sabía leer. ¿Por qué? Porque utilizaba las letras como símbolos. Entonces, en el urbanismo habría que utilizar símbolos, porque los símbolos se pueden hacer símbolos universales, y esos símbolos son mucho más fáciles de reconocer que un pictograma o que el nombre de una calle. Entonces, los símbolos son muy gráficos también. Cuando Como los digo números. símbolos, los números, Sí, por ejemplo, los las números. letras, los números, efectivamente. Pero es que además dicen también que hay una zona del cerebro que detecta los números porque los números tienen mucha similitud con las formas naturales, el árbol o las plantas, entonces que el cerebro crea como se acondiciona para recordar los números por su semejanza con las formas naturales. Y que hay una zona determinada para eso, claro, hay una zona del cerebro para eso, claro, no es cualquiera. Sí, sí, sí. Sí, bueno, Sonia nos dice, me pasa lo mismo con mi hija adolescente, hay que buscar imágenes apropiadas. Ay, ¿estás ahí, Ver? Se nos cortó. ¿Te quedaste congelada o se nos cortó ya el horario? Bueno, me parece que se nos fue Berta. Berta, no sé si querés enviar una nueva solicitud. Súper interesante este vivo. Es más, nos pasamos de tiempo. Me gustaría que pueda conectarse para saludarla. Pero bueno, a ver, Berta, si estás. Que nos están pidiendo info de su bibliografía y los pictos. Sí, se quedó congelada. A ver si se vuelve a conectar. Se fue, sí, se desconectó. Bueno, les agradezco a todos. Perdón que nos pasamos de tiempo. Se nos fue, se desconectó. Seguramente tuvo algún problema con la conexión. Me hubiese gustado saludarla, pero bueno, la saludo por acá y seguramente coordinemos una nueva charla para seguir conversando de todos estos temas que nos quedaron pendientes y súper interesantes. Les mando un beso grande a todos y bueno, gracias por acompañarnos.